Quienes en el año de 1968 tenían entre 19 y 22 años de edad, nos han ido dejando, de acuerdo con lo que dicta el proceso natural biológico de envejecimiento. Sin embargo, la consigna sigue siendo la misma. El 2 de octubre no se olvida. Aquel 2 de octubre por la tarde en que un grupo de manifestantes, todos ellos estudiantes de los sistemas de educación pública de la época, de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional, convocaron a una concentración en la plazuela de la Plaza de las Tres Culturas de la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco, en el corazón de la República Mexicana. Ese lugar sería la escenificación de una cruenta represión del Estado mexicano en contra de un conjunto de demandas de parte de jóvenes que no hacían sino pedir que se les escuchara, que se les hiciera caso, que atendieran las demandas legítimas de una generación de la época que buscaba eso, la interlocución con las autoridades y cuya respuesta fue la bayoneta calada, las balas y la represión por parte de un grupo paramilitar que se apersonó allí en la Plaza de las Tres Culturas. Han pasado más de medio siglo, 57 años de aquella manifestación, y hoy en día todos deberíamos recordar aquella repulsa social que generó en la sociedad mexicana, porque debe entenderse como el principio del fin de un modelo político que tenía a la cabeza a un conjunto de personajes que, lejos de entender la demanda legítima de esa generación de mexicanas y de mexicanos, se atrincheró en la narrativa de que el comunismo amenazaba con desestabilizar el sistema político mexicano, sin darse cuenta que con su negativa y sordera institucional no hacían sino alimentar la repulsa en contra de esa generación de la clase política que hoy, por fortuna, no hace sino ocupar el lugar que merece en la historia que se ha repetido desde hace 57 años. 2 de octubre no se olvida. Está usted en Destrozando la Noticia. Vamos a comenzar. Cadena IN presenta Destrozando la Noticia con Fernando Maldonado, la revista que recoge, analiza y presenta los fenómenos que sorprenden, impactan e interesan a la sociedad. En la 90.7 en las redes o en demanda. Quédese con Maldonado. Muy buenos días, gracias que nos acompaña en Destrozando la Noticia en este viernes chiquito. Estamos en el jueves 2 de octubre y vamos a comenzar con esta emisión. Quiero invitar a quienes tengan deseo de asistir al Oktoberfest que se va a celebrar el próximo 25 de octubre. Allá en la unidad de Volkswagen tenemos un pase doble para quien quiera participar de este evento que año con año concentra el interés y la participación de cientos de miles de poblanas y poblanos en la zona metropolitana. El Oktoberfest se trata de un festival alemán en Puebla y se desarrolla en el Club Deportivo Volkswagen. La explanada del Club Deportivo, como cada año, se transforma en un auténtico pueblo bávaro, lleno de música, cerveza sobre todo, salchichas y diversión sin parar. En alianza con el World Fast Break, trae para todos ustedes la experiencia más auténtica con gastronomía alemana, bazares, stand y muchas sorpresas más. Más de 2,000 personas celebran juntas la gran fiesta alemana que vale la pena vivir. No lo cuente, mejor vívalo. Esta celebración se lleva, como ya le decía, el 25 de octubre en un magno evento lleno de música, comida, regalos y mucho más. Hay un pase doble para quien se ponga en comunicación a través del 22 12 64 20 31 o a través del WhatsApp en el 22 21 20 31 040. Ahí está el anuncio de esta mañana. Y mire, quiero entrar en materia porque como ya le contábamos el día de ayer, llegamos al primer aniversario del gobierno de la República que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum por distintas razones. Primero, porque se trata de la primera mujer que llega a ocupar la más alta responsabilidad política en este país y también porque de suyo se había tratado de una joven activista que comenzó su vida política ya en la década de los 70 y que tuviera en el escenario la posibilidad de convertirse en la mujer más poderosa de México.
Mañana se estrena un documental que tiene como propósito contar este nuevo capítulo de la historia y del cual ya nos dio un adelanto la propia presidenta de México, que le vamos a compartir en este momento. No hay nada más poderoso que la convicción política. Es similar al amor. Compañero, pues como llegó una mujer a la presidencia y llegamos... Es tiempo de mujeres y llegamos todas, es también una revolución. Ser madre, ser abuela, hija, pues te hace ser protectora. La principal ruptura en el 2018 es dejar de gobernar para unos cuantos. Darle poder al pueblo, libera al pueblo. Somos gobierno de territorio y estamos cerca de la gente siempre. Pues me meto mucho a todos los temas. Me gusta resolver la visión hacia adelante y después ya irte a los detalles. Supervisar, supervisar, supervisar. Y eso es muy importante, pues, para construir una conciencia colectiva. Hemos planteado siempre la defensa de nuestros compatriotas. Hay un pueblo y un gobierno que los protege, que los quiere. No soportaban que un pueblo estuviera organizado para defender su territorio. Es amor al pueblo, amor a la patria, amor a las convicciones, a tus anhelos, un amor al prójimo. Eso es lo que nos mueve, que son los anhelos del pueblo, que no son personales. México tiene un futuro muy promisorio. Hay que seguir con el acelerador. ¿Estará usted de acuerdo? Es tiempo de las mujeres, ya lo escuchó, ya lo vio a través de las plataformas digitales. Tengo el gusto de saludar en esta cabina a dos mujeres de poder, dos mujeres preparadas, capacitadas para desarrollar funciones y responsabilidades que durante muchas generaciones se les negó. Se trata de Ale Gutiérrez Jaramillo. Ale, muy buenos días. Hola, Fer, buen día. Y a la diputada y coordinadora estatal del Movimiento Ciudadano, Fedra Suriano. Hola, Diputada, Fer, ¿cómo ¿qué estás? tal? Bien, Muy Fer, buenos días. Muy buenos días. Vamos a hacer...
Está usted en Destrozando la Noticia con Maldonado. Los números en cabina son 22 12 64 20 31. WhatsApp 22 25 81 97 76. La entrevista con Maldonado. Bueno, regresamos al programa Destrozando la Noticia. Algunos duendes se colaron al sistema técnico de esta cabina, sin embargo, nada que no pueda resolver la producción. Ya estamos de vuelta y quiero saludar de nueva cuenta a Alejandra Gutiérrez Jaramillo, que me acompaña del lado izquierdo, y del lado derecho a la diputada Fedra Suriano. Bienvenidas a las dos. Muchísimas gracias que nos acompañan. Gracias, voy a mostrar la para energía quienes... de las mujeres. Qué nervios, qué nervios. Bueno, para quienes nos ve a través de las redes sociales, estamos en Fer Maldonado MX y también a través de La Intensa. Tengo en mis manos el documento, la invitación para el primer informe legislativo de la diputada Fedra Suriano. En unos minutos más vamos a platicar de todo ello. Y Ale Gutiérrez Jaramillo, porque lo habíamos comprometido la semana pasada, justo hace 8 días, acaba de celebrarse, bueno, un día antes, acaba de celebrarse la primera audiencia pública para trabajar sobre la reforma electoral que está en curso y cuyo resultado va a ser entregado al Congreso de la Unión, de acuerdo con lo establecido, en enero próximo. Y quiero aprovechar la oportunidad de ambas porque la propuesta de la ex consejera Gutiérrez Jaramillo consistía en pues invalidar a quien haya cometido violencia de género. ¿Voy bien por ahí, Ale? Es la nulidad de la elección por violencia política contra las mujeres en razón de género. La nulidad de la elección, es decir, no inhabilitar a quien haya cometido violencia de género, sino anular la elección. ¿No es un poco radical? No, Fer. No, porque... Explícanos por qué. Mira, creo que hemos avanzado mucho. La vez pasada te lo comentaba. Hemos avanzado mucho en el tema, o sea, en la última reforma electoral, cuando se hizo esta reforma a las 8 leyes reglamentarias, se avanzó mucho el tema de paridad, se avanzó mucho en el tema de buscar la igualdad sustantiva, pero creo que no hemos llegado a esa igualdad sustantiva. Es decir, la violencia política contra las mujeres en razón de género sigue, pues, por decirlo de alguna forma, generándose. Entonces, ¿qué sucede? Pues ha sucedido y hemos tenido casos en donde ha habido violencia contra las candidatas y eso sí ha afectado el resultado de la elección. Hay 2 casos emblemáticos. Uno es en el estado de Guerrero, otro en el Estado de México, donde el tribunal determinó que se anulaba la elección por la violencia cometida contra las candidatas. Entonces, creo yo que la única forma de que realmente el piso sea parejo, y yo lo mencioné ese día en la audiencia, es que sea esta parte, ¿no?, de una causal más. Es decir, de acuerdo a las causales que existen en la ley, pero tener esta causal de nulidad en la elección cuando se comete violencia política para que de verdad una mujer que participa en política no tenga miedo y pueda tener el piso parejo y las mismas condiciones como la anhelada igualdad sustantiva dice, tener las mismas condiciones, tanto mujeres como hombres, para participar en la vida pública de su municipio, de su estado, del país.
Entonces considero que sería un paso muy importante. Tenemos precedentes de eso. Por ejemplo, en el caso de Puebla tenemos precedentes de candidatas donde no pudieron tomar protesta y tuvieron que tomar protesta en el seno del Consejo General del Instituto Electoral del Estado. ¿Por razones de violencia? Por razones de violencia contra Dices, ellas. no hay todavía condiciones de igualdad sustantiva. Acabamos de escuchar un adelanto de un documental que se estrena mañana y que tiene como protagonista central a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Tengo de mi lado derecho sentada a la coordinadora estatal del Movimiento Ciudadano, una diputada combativa, y tengo de mi lado izquierdo a quien ha sido testigo presencial del desarrollo electoral de este estado, en los órganos electorales. Y no hay igualdad sustantiva. Y digo, no quiero parecer misógino, ni un dinosaurio retrógrada. ¿Tú qué dices, diputada? Yo creo que tenemos que ir avanzando. Se ha avanzado. Sí, se ha históricamente, a ver, sí se ha avanzado. Hemos logrado dar pasos agigantados, sobre todo en las últimas décadas, en la última década, en los últimos, quizás en el último lustro, para ser más exacta, porque esta lucha ya lleva muchos años y de repente se ha frenado, no se le ha dado continuidad, no se le dio ahora justamente el valor que ha tenido, ¿sí? Y en los últimos años creo que hemos regresado a ese punto tan importante, pero me parece claro que también es, porque bueno, vamos avanzando en esta lucha justamente de un tema de equidad, pero nos falta estar en la mesa en la verdadera toma de decisiones, ¿sí? O sea, sí por ley, desgraciadamente, tuvimos que habernos impuesto a través de la propia norma para poder encontrar el tema de la paridad. Tristemente te puedo decir que en esencia, en la práctica, el tema de esta paridad no se da. Es muy difícil que las mujeres, hay un gran porcentaje que quiera participar en política. Pero en unas grandes zonas y regiones del estado, ya no nos vamos del país, hay una gran limitación por parte cultural, histórica, de una limitación a las mujeres, que además viene de este sistema patriarcal, el tema del machismo que se ha generado a través de los años y va transcurriéndose a través de generaciones. Mira, yo me he encontrado mujeres importantes que trabajan tras bambalinas, con gran carácter, con gran fortalecimiento político, que en el momento que las invitas a participar, antes, decían, voy a pedir permiso a mi papá, después al marido, ahora le tienen que pedir permiso a los hijos. O sea, esto no se ha erradicado. ¿Y eso se puede interpretar como una cierta violencia? En razón? Claro. ¿Eso es violencia? Claro, eso es violencia. Pero independientemente, que eso es lo que los partidos políticos deberíamos de estar trabajando, las mujeres deberíamos estar trabajando justamente en este tema mental, en donde yo respetuosamente a todos aquellos, y me incluyo porque además está un tema, y lo sabe Lucerito, lo sabe Alejandra, justamente, que por ley estamos los partidos políticos a difundir, sí, porque por eso tenemos un presupuesto, estos temas específicos de la violencia, de talleres de conocimiento políticos, para que las mujeres cada vez se preparen más y estén mejor informados. La emancipación de la mujer. Pero te voy a decir algo, en donde sí es importante y creo que tendríamos que hacer un giro. Este tipo de talleres normalmente se tienen por ley que cubren un porcentaje determinado de mujeres. Eso no puede seguir existiendo. Necesitamos incluirnos todas. ¿La cuota de género? La lucha de todas y de todos para encontrar un equilibrio real práctico. Eso es lo que necesitamos, Fer. ¿Qué seguridad tenemos? Entiendo como el sentido común dice que tendría que ser una propuesta que hizo la exconsejera Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo, por eso le dicen Lucerito, que tu propuesta vaya a ser bien recibida y tomada en consideración después de que se van a realizar las 28 audiencias en este país. Pues mira, Fer, yo te voy a decir algo. Cuando se inició el tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género, para que fuera una sanción, para que se sancionara, o sea, estaba el protocolo, se hicieron varios instrumentos.
yo fui parte de esa lucha y de empujarlo, ¿no? Estuvimos muchas reuniones, participamos, cabildeamos muchísimo y era como un pasito a pasito. Tuve un aprendizaje. No podíamos tener todo, pero íbamos a tener algo, ¿no? De todo lo que está. Yo tenía una lista amplia de peticiones, entre ellos iba este tema. Y bueno, aprendimos que teníamos que, es decir, ceder, ¿no? Queremos esta parte, lo otro, ¿no? Había grupos muy radicales. Y al fin y al cabo se trata del ejercicio de la política. Es correcto. ¿No? Había grupos muy radicales, yo no era parte de ese grupo, pero sí dijimos poco a poco y lo logramos, o sea, fuimos avanzando porque yo le decíamos, bueno, que quede como un tema penal. No, a ver, esperen, no. O sea, fuimos avanzando y creo que es ir empujando y que algo que yo mencioné ese día era que el tema tiene que estar en la mesa y debe de... porque tenemos casos, o sea, Puebla ha tenido distintos casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, con candidatas, con regidoras, con funcionarias electorales. Entonces, creo que es ir empujando el tema. Yo te platicaba, cuando fue la reforma en el caso de Puebla, Puebla tiene una ley de avanzada en ese aspecto. Logramos que muchos temas que, es más, otros estados no tienen, nuestra ley lo tenga, nuestro código lo tenga. Entonces, yo creo en eso, en empujar los temas, en poner los temas en la mesa y decirlo, también lo dije el día de la audiencia, que hay una apertura importante por parte de los partidos políticos, ¿no? ¿Movimiento Ciudadano acompañaría esa propuesta, Pedro? Tendríamos que analizarla de fondo. No me parece mala, me parece una propuesta muy interesante. Nosotros tampoco buscamos un Estado tan punitivo. Creemos que son otras las maneras de poder llegar a un equilibrio. Me parece, encuentro algunos temas muy radicales como anular una elección en donde van demasiados elementos implícitos en un proceso electoral. Habría que ver quiénes son los contendientes, si es hombre-mujer. En todo caso, habría que analizar el tema hasta en el tema presupuestal. O sea, dejar a un tema de gobierno. Yo creo que es una iniciativa muy interesante, sí, por analizar, pero creo que hay que buscar siempre el punto medio para cualquier tipo de reforma para que pueda ser aplicable realmente. Me parece que en este caso tendría que analizarse. Sí. ¿No te parece que es un buen instrumento como para que todos cuidemos los procesos electorales? Porque si hay un gesto de violencia en contra de una contendiente, etcétera, pues todos tendríamos que cuidar ese proceso para que el resto de los competidores pero no se pusieran en el ángulo de riesgo de la pero descalificación. es justamente cuáles son las premisas. Yo no conozco con exactitud cómo está redactada justamente esta propuesta, esta iniciativa. ¿Cuáles son? Porque si tú tienes, entonces, son 2 contendientes o 3 candidatos en un proceso y no hay mujeres de por medio, pero fue denunciada por una tercera persona en tiempos diferentes. O sea, ¿sí me explico cómo se tendría que aplicar para un tema de anular una elección? Porque estamos hablando... ¿Te estás refiriendo a la retroactividad? No. Ese es un tema de totalidad. A ver, hoy, por ejemplo... competimos nosotros 3 y a mí me acusaron de violencia pero en el pasado. Pero a lo mejor tú no violentaste ni a Alejandra ni a Fedra. Violentaste a mi pareja, a otra persona. Y entonces en ese momento, en el transcurso del proceso o cuando postelectoral, ya cuando tú ya tengas la constancia, viene justamente el resultado. Entonces en ese momento se tendrá que anular. Tendría que entrarse ahí al terreno del análisis. No. Ese es el tema, o sea, es complejo. Tendríamos, así de bote pronto, yo te diría, me parece que está muy bien. Entonces, en un tema justamente electoral, en un tema de una violencia de género, ¿hacia quiénes? Hacia los contendientes, hacia las personas que se encuentran en el exterior. O sea, habría que analizarlo de fondo. De entrada, es un tema muy interesante para entrar al estudio. Ale. No, la propuesta es entre los, o sea, obviamente si hay violencia entre los candidatos, claro. Y lo que ha resuelto el tribunal, la sala,
tiene que ver con eso, elecciones donde han participado candidatos, candidatas, y quienes han violentado a las candidatas son los propios candidatos. Es obviamente, en el caso de la violencia política contra las mujeres en razón de género, tiene que ver sobre todo con mujeres que participan en la vida pública. Es decir, la violencia y los tipos de violencia, como muchas situaciones se dan, bueno, ya hay mecanismos, ¿no? En el caso de Puebla tiene muy claro, en el caso de un candidato que ha sido sancionado, alguien que quiere participar y ha sido sancionado por violencia política de manera, en una resolución firme, o que esté dentro del de este catálogo de exactamente de tanto que estatal no es catálogo, como nacional, sino el padrón de violentadores. Ajá, exactamente, así. Pues obviamente la ley es muy clara, no pueden participar. La ley también es muy clara en el caso de Puebla, por eso lo digo, cuando mencionaban que la 3 de 3, yo decía, pero eso está en la ley, nosotros en el caso de Puebla lo tenemos en la ley. Ahora, el tema, obviamente, que tiene que ver con una ética de cada persona cuando participa, ¿no? Si sabe que fue sancionado. Yo siempre lo que les decía es, si hay una sentencia firme, ¿no? Porque si no, si una persona ha sido acusada de violentar, de acosar, etcétera, pero no hay una sentencia firme, puede ser candidato o candidata. Porque la violencia política contra las mujeres en razón de género no solamente la generan los hombres, también las mujeres. Claro. Y yo te puedo decir que esa es peor que la que hacen los hombres. Sí. O sea, es mucho más violenta la violencia de una mujer política contra otra mujer política que la que hace un hombre. Qué fuerte. Sí. Qué fuerte. Oigan, estamos llegando lamentablemente al final de esta emisión. Rápidamente, Fedra, decía yo, ¿qué es es un documento? Bueno, así es un pequeño detalle. Es mi invitación justamente a la invitación para que nos sigan a través de las diferentes redes sociales, las plataformas digitales. Lo habíamos dicho aquí hace 2 semanas. Sí, exactamente. En relación al tema de mi primer informe legislativo, hemos presentado 26 iniciativas, ya se aprobaron alrededor de 5 de esas iniciativas. Creo que la que más sobresale es el tema de la reforma constitucional para que se integre la ley del sistema integral de cuidados, y estamos impulsando el tema de la ley secundaria en este mismo sentido. Hay diferentes temas importantes. Logramos también la inclusión de estas enfermedades autoinmunes para que sean reconocidos en un tema de salud. Hablamos también sobre el tema de recreaciones para niños, que para mí es sumamente importante. Y bueno, es una serie de puntos que ya lo irán viendo. Y todo esto lo vas a presentar el próximo 8 de octubre. El próximo 8 de octubre, ahí estaremos. El próximo 8 de octubre, sígala a través de sus redes sociales, como usted puede ver. Son amigas desde niñas estas mujeres de poder. Sí. Son tanto la diputada y coordinadora del Movimiento Ciudadano como Ale Gutiérrez Jaramillo, se conocen desde niñas. Desde niñas. Y tenemos la fortuna de haber propiciado un encuentro entre 2 amigas de la infancia, muy inteligentes, muy preparadas, muy combativas, cada quien desde su trinchera, y eso nos hace felices esta mañana. Te lo agradezco. Pedra, muchísimas gracias por venir. Al contrario, siempre agradecida contigo. Ale, muchísimas gracias. Gracias, Fer. Esta invitación de nueva cuenta. Llegamos a la parte final, nos vemos y nos escuchamos mañana en punto de las 9:30 de la mañana. Será viernes, el cuerpo lo sabe. Corra la voz. Vámonos. Buenos días. Vámonos. Por hoy, Destrozando la Noticia tuvo para usted lo más destacado del día. En Cadena IN. Lo esperamos en la próxima emisión. Se va a poner bueno.